también conocido como nervio vestíbulo-coclear o nervio auditivo. Ay, no sé si... Ya. El nervio vestíbulo coclear es un nervio sensorial que está constituido por dos partes, un nervio coclear y un nervio vestibular. Como vamos a ver aquí nos muestra el octavo par craneal, que tiene sus dos partes, que es el nervio coclear, que es este de aquí, que se dirige a la cóclea, y el nervio vestibular. En esta imagen también nos muestra señalando los nombres, nervio coclear, que se dirige a la cóclea, y el nervio vestibular. Ambos son el octavo par craneal. El nervio coclear recoge las impresiones auditivas del oído y las lleva a los centros nerviosos, mientras que el nervio vestibular recoge y conduce impresiones que se encuentran destinadas al equilibrio. Su origen real en los ganglios periféricos análogos a los ganglios espinales, como por ejemplo en el ganglio coclear, que se encuentra aquí, y el ganglio vestibular, que lo tenemos aquí. Vamos a ver que el ganglio de origen del nervio coclear es el ganglio coclear o ganglio espinal de Corti, que se encuentra aquí. Este ganglio penetra en el puente. Penetra en el puente. Perdón, doctora, que se me trabó. Ya, este ganglio penetra en el puente en el extremo lateral del surco bulbopontino, como podemos todos observar aquí, y termina anteriormente al pedúnculo cerebeloso inferior, mientras que el ganglio de origen vestibular se llama ganglio vestibular y todos lo observamos aquí, o también lo podemos observar aquí en esta otra imagen. Y este ganglio se encuentra lateral al nervio coclear, como podemos ver aquí, se encuentran los dos nervios desde su origen en el surco bulbopontino. Su origen aparente penetra por el puente en el extremo lateral del surco bulbopontino, lateral a los nervios facial e intermedio. Se encuentran, como podemos ver aquí, el nervio vestíbulo-coclear, lateral al nervio facial e intermedio, que es este de color verde, el nervio vestíbulo-coclear, lateral al nervio facial. Ese es su origen aparente. Y como había mencionado antes, pues su origen real en el ganglio coclear y en el ganglio vestibular. Su trayecto y relaciones. Como ya sabemos, este nervio es la fusión del nervio coclear y del nervio vestibular y va desde el conducto auditivo interno hacia el surco bulbopontino, ¿no? Así. Y conecta, pues hoy tiene relaciones con el nervio facial e intermedio y con las meninges, como ya les había mencionado anteriormente. Aquí está el nervio vestíbulo coclear y por acá se encontraría el nervio facial e intermedio con el cual tiene relaciones, al igual en el conducto auditivo interno, pues este también va a estar lateral al nervio facial. Y eso es todo de este nervio. Gracias. Doctora, no sé si es solo en internet, pero no le escuché nada. No se le trabó, doctor. Se entrecortó. Volvamos a repetir, María. Claro, doctor. Ay, perdón. Ya. El nervio vestíbulo coclear, o también conocido como nervio auditivo u octavo par craneal, es un nervio sensorial que está constituido por dos partes: el nervio coclear, que es este de aquí, que se dirige a la cóclea, y el nervio vestibular, que se encuentra lateral a este.
Acá también los podemos ver, el nervio coclear y el nervio vestibular. Ambos constituyen, como ya dije, el nervio vestíbulo coclear. El nervio coclear recoge las impresiones auditivas del oído y las transmite a los centros nerviosos. Las recoge a través del caracolo cóclea y los transmite a los centros nerviosos. Mientras que el nervio vestibular recoge y conduce las impresiones destinadas a mantener el equilibrio. Aquí, a través del ganglio vestibular, pasa por el nervio vestibular. Ya, su origen real en ganglios periféricos análogos a los ganglios espinales, como el ganglio coclear y el ganglio vestibular. El ganglio de origen del nervio coclear es el ganglio coclear o ganglio espiral de Corti, que vamos a verlo aquí. Este ganglio va a penetrar a través del nervio en la parte lateral, penetra en el puente por el surco bulbopontino y se va a encontrar lateral al nervio vestibular, ambos como los podemos ver aquí, mientras que el ganglio de origen vestibular lo vamos a llamar ganglio vestibular de Scarpa, que es este de aquí, como lo podemos ver, y acá también se encuentra. Origen aparente, penetra en el puente por el extremo lateral del surco bulbopontino, lateral a los nervios facial e intermedio, como podemos ver en esta imagen, lateral a los nervios facial e intermedio que se encuentran aquí, o aquí más claro que el nervio de color rosado es el nervio vestíbulo coclear y lateral a este se encuentra el nervio facial e intermedio. Y repito que el nervio, su origen real, pues es en el ganglio coclear, que pertenece al nervio coclear, y el ganglio vestibular, que pertenece al nervio vestibular. Y su trayecto y relaciones, como ya mencioné antes y ya sabemos, pues es la fusión del nervio coclear y vestibular, el nervio vestíbulo coclear. Este va desde el fondo del conducto auditivo interno hasta llegar a la porción del surco bulbopontino. Así. Y se conecta, tiene relaciones con las meninges y con los nervios intermedio y facial, como ya había mencionado anteriormente. Pues aquí lo encontramos el nervio vestíbulo coclear y lateral a este vamos a encontrar pues lo que es el nervio facial e intermedio. Y gracias otra vez. Listo, María del Cisne. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Háganlo ahora con su compañera. Si algo no quedó claro. ¿Todo claro? Sí, doctora. Ya. Continuemos, por favor, con la siguiente. Ya, sí se ve. Sí, sí, sí. Ya. A ver. Ya. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Yo voy a hablar acerca del noveno par, que sería el nervio glosofaringeo. Ya, el nervio glosofaringeo. El nervio glosofaringeo es un nervio sensitivo motor. Mediante sus fibras motoras contribuye a la inervación de los músculos de la faringe y de algunos músculos también de la lengua. Sus fibras sensitivas inervan la mucosa de la faringe y el tercio posterior de la mucosa lingual. Y sus fibras vegetativas están destinadas a la parótida. Ya, el origen. A ver, tiene un origen real y un origen aparente. Su origen real
Es que las fibras motoras nacen en el bulbo a partir de células que están situadas en la parte superior del núcleo ambiguo. Y sus fibras sensitivas tienen su origen en dos ganglios situados en el trayecto del nervio glosofaringio a la altura del agujero yugular. También el ganglio inferior del nervio glosofaringio se aloja en la fosita petrosa del borde posterior de la porción petrosa del hueso temporal. Y el ganglio superior del nervio glosofaringio está situado en el trayecto del nervio glosofaringio medial al ganglio inferior, al cual suele hallarse unido. Mientras que por su parte el origen aparente, las fibras motoras y sensitivas salen mezcladas del bulbo por la parte superior del surco posterolateral, superiormente al nervio vago e inferiormente al nervio vestíbulo coclear. El trayecto. Desde el bulbo, este nervio se dirige desde el bulbo, se dirige anterior y lateralmente, emerge del cráneo por el agujero yugular y desciende en una curva de concavidad anterior y superior hasta la base de la lengua. Sus relaciones, bueno, en la cavidad craneal, el nervio glosofaringio está envuelto por la pía madre, descansa sobre el tubérculo yugular y el folículo que lo cubre, también atraviesa la aracnoides y la dura madre y penetra en el agujero yugular. En el agujero yugular, el nervio glosofaringio ocupa la parte anterior de este orificio y el nervio está situado primero posterior y después lateralmente al seno petroso inferior y anteriormente a los nervios vago y accesorio, de los cuales está separado por un tabique fibroso. Y en el agujero yugular, el nervio glosofaringio presenta abultamientos ganglionares. Los ramos tiene ramos colaterales y ramos terminales. En los ramos colaterales proporciona el ramo comunicante con el nervio facial, también con el nervio timpánico, con los ramos del seno carotidio, los ramos faringios, también el ramo del músculo estilofaringio, el ramo del músculo estilogloso y los ramos tonsilares. Y por su parte, los ramos terminales, al llegar a la base de la lengua, el nervio se divide en numerosos ramos terminales que se expanden en la mucosa de la lengua alrededor de las papilas del surco terminal y posteriormente a este. Sus comunicaciones se comunica en ocasiones con el nervio vago y el ganglio cervical superior del tronco simpático cerca de la base del cráneo. Y la anatomía funcional del nervio glosofaringio es un nervio sensorial, es el nervio del gusto, percibe los diferentes tipos de sabor, especialmente el dulce y el amargo. También conduce la sensibilidad de la mucosa nasofaringea, de la trompa auditiva de la cavidad timpánica y de la orofaringe. Por esto se explica que sea el origen de los reflejos de la deglución y de los reflejos nauseosos. También es un agente esencial de la deglución, es el nervio secretor de la parótida, es varoregulador
es decir, que regula la presión arterial y también es quimiorreceptor, ya que percibe las variaciones de la composición química de la sangre. Y eso sería todo, doctora. Chicos, ¿entendido o repite? Chicos, ¿qué opinan? ¿Todo comprendieron o hay alguna duda? ¿Sí? ¿Entendieron o no? Sí, doctor. Sí, ya. Listo, chicos. Bueno, verán, estaba pensando que esta semana nos tocaría ya la segunda parte de la unidad uno, ¿sí? Voy a revisar hasta qué nervios les tomo para que no den todos los nervios, ¿ya? Sin embargo, hay que realizar las exposiciones igual de todos los nervios, ¿sí? Pero para el rato de la evaluación, voy a ver qué nervios sí van ¿ya? ¿Están de acuerdo, chicos? Esta semana tienen evaluaciones, tal vez. No, doctora. No, ya, entonces cae muy bien como para que no se les cruce, ¿sí? ¿La evaluación, doctora, sería el viernes? Sí, el día viernes. El día viernes. Déjenme ver de una vez qué nervios sí irían, ¿sí? Ya, y Doc, disculpe, por ejemplo, el miércoles y bueno, el viernes ya no, la siguiente semana, los demás podríamos seguir con las participaciones. Sí, por supuesto, claro, claro que sí. Déjenme ver, por favor, los nervios que sí les voy a tomar, ¿sí? A ver, la próxima clase toca noveno y décimo, ¿sí? Toca nervio glosofaringio. No, Doc, ya expuso hoy mi compañera Ay, el perdón, noveno. perdón. No toca el glosofaringio, sí, sí, tiene toda la razón. Toca el décimo, que es nervio neumogástrico.
A ver, el otro, chicos, sería nervio neumogástrico. Sería también, bueno, terminaríamos realmente los 3 pares que nos faltan, ¿sí? Nos falta décimo, décimo y el 12º también. Y su lección, sí, su evaluación, vamos a tomar únicamente hasta el noveno, ¿sí? Hasta el nervio glosofaringio. Listo, chicos. Recuerden, el miércoles terminamos las exposiciones y obviamente faltan más antes de exponer, no se preocupen, ya ellos después ya expondrían para la 3ª unidad, ¿sí? Y el día viernes sería la evaluación, ¿ya? Ya, doctora. Listo, chicos. Entonces, aquí nos vemos el día miércoles, ¿sí? Preparen los que faltan también las participaciones. Revisen, por ejemplo, antes de realizar la participación que puedan compartir. Revisen que tengan el atlas, ¿sí? Para que no les pase lo que día les pasó, que no podían compartir. Los que se conectan en celular, no se conecten en celular para las participaciones, porque obviamente así no las van a poder dar, ¿ya? Hecho, chicos. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase.